Buenas tardes para todos. Mi nombre es Caterina Guisao, mi hermana María Carmen. Hoy les traemos las noticias del cielo a la tierra en medio de un mundo de tantos conflictos, tantas situaciones que estamos viviendo en este momento. Hoy queremos darles un mensaje alentador acerca del Evangelio. En Génesis 25 queremos compartirles una porción de la palabra y esperemos que este mensaje les llegue a ustedes. Entonces comenzamos con el libro de Génesis 25. Después de la muerte de Abraham, Abraham vivió 175 años, ¿cierto? Y él, según dice la Biblia, que murió en buena vejez y fue sepultado por sus dos hijos, Ismael y Isaac. Y fue sepultado en la cueva de Macpela, junto con su esposa Sara, ¿cierto? Entonces, después de morir Abraham, Dios bendice a Isaac. Y bueno, más adelante en el capítulo Génesis 25, 19, dice la palabra. Entonces, estos son... Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Entonces Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Canarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. También nos dice en el versículo 22 que los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. Entonces podemos ver que Dios nunca retarda sus promesas, ¿cierto? A pesar de que ya Isaac tenía 40 años cuando contrajo matrimonio con Rebeca. Entonces, pues podemos, y ya después a los 70 años, su esposa apenas vino a concebir, ¿cierto? Vemos todo el tiempo que tuvo que esperar para poder tener, ver cumplida esa promesa de Dios. Entonces, así pasa con nuestras vidas, ¿cierto? Llevamos 20 años, 30 años, el tiempo que sea, orando por una petición. Y entonces, humanamente, uno tiene la fe, pero humanamente uno dice: Señor, ¿cuándo voy a ver cumplida esa promesa? Pero sabemos que Dios nunca retarda las promesas, Él siempre las cumple. Entonces, fue una bendición, porque vimos que se cumplió el propósito de Dios en la vida de Isaac al darle ese hijo. Tremendo, Kate, lo que dices. Acá en el capítulo 25, hablando de estas maravillosas noticias que el Señor nos trae a través de su palabra, dice la muerte de Abraham, ¿cierto? Y vemos que aquí dice: Abraham volvió a casarse. O sea, un patriarca que volvió a casarse, y esta vez con una mujer llamada Setura. Y los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Josán, Medán, Madián, Isbat y Suar.
Josam fue el padre de Sabá y de Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asueros. Los que hemos estudiado la palabra sabemos de dónde vienen los asueros, los letuseos y los eumeos. Y los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanón, Abidá y Eldán. Todos estos fueron hijos de Setura. Mira que aquí está hablando de la genealogía también de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de Isaac, de la promesa, de Sara, el hijo de la promesa, porque sabemos que en la voluntad de Dios está la voluntad divina, que es el propósito de Dios, y la voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? Y aquí vemos que los hijos de Madián fueron Efá, Haná, Abidá y Eldá, y todos estos fueron hijos de Setura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, y a los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac. Esto me parece tremendo, porque aquí habla, y enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 75 años y murió en buena vejez. Vemos que cuando habla de que Abraham le dio regalos a los hijos de su concubina, pero separó a Isaac. Esto me llamaba mucho la atención, porque sabemos que Isaac es el hijo de la promesa, ¿cierto? Así pasa el Señor en nuestras vidas. Cuando Él llega, su palabra dice que somos apartados, que somos separados, que somos linaje, que somos real sacerdocio. Entonces miren que tan bonito, porque aquí nos está hablando Abraham, que es ese padre de la fe. Aquí lo podemos ver representar como Dios Padre a nosotros, que nos separa del mundo, que nos separa de la maldad. No era que Abraham no quisiera a sus otros hijos, los que tuvo con su concubina, pero él entendía el propósito de Dios. Sabemos que en la palabra de Dios, como en estos tiempos, se habla del Cairo y del cromo. Sabemos que el Cairo es el tiempo de Dios, el cromo es el que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que ni siquiera van con la voluntad de Dios, y a veces tenemos que asumir las consecuencias de esas decisiones. Pero cuando estamos en el Cairo de Dios, por eso se cumplió la promesa en Isaac, porque era el diseño divino de Dios, ¿cierto, Kate? Qué tan bonito esto, porque aquí vemos que aquí dice, muchos años y fueron a reunirse con sus antepasados, cuando murió pues Abraham. Y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela. Aquí vemos también como cuando estudiamos Génesis 23, cuando murió Sara. Y después aquí muere Abraham, y ahí van a seguir enterrando toda su descendencia. Mire qué tan bonito, que Dios es tan perfecto aún en nuestra sepultura. Porque nosotros morimos, pero el morir en Cristo, ¿cierto?, es ganancia. El vivir en Cristo es una bendición, vivir para el Señor cuando llegamos a Él. Y el morir en Cristo nos da esa convicción y esa seguridad, que no le tenemos miedo a la muerte. La única muerte que debe ni siquiera temer el cristiano, sino tener como la capacidad, es morir a su yo, es morir a su ego, es morir al placer, a los deseos, para que pueda vivir Cristo. Porque cuando podemos aquí ver una muerte física, pero cuando estamos en Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿cierto? Y dice que ya hemos muertos a delitos y pecados. Entonces podemos también llevar esto al contexto de nuestra vida, Katy. O también podemos decir, como tú hablabas ahorita, que se ha muerto en tu vida. De pronto tienes miles de promesas, pero en tu camino, por las tristezas, por las cosas que han pasado, las adversidades, piensa que se te murió una promesa de Dios. Pero sabemos que en Dios nada se muere, ¿cierto? Sino que se cumple, ¿qué? En su tiempo. Bueno, y también podemos ver lo que les estaba compartiendo en Génesis 25-22, que muy tremendo, porque hubo una lucha para nacer Isaac y Jacob, ¿cierto? Porque era Jacob y Esaú. Sí. ¿En el vientre de quién? De Rebeca, Amén. ¿cierto? Entonces, había una lucha interna, porque ella pensó, ella estaba desesperada porque no quería nacer. Entonces, ella le ora a Dios y le dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces ella va y le consulta como con esa desesperación, pienso yo, porque la manera de preguntarle a Dios, ¿para qué vivo yo? Entonces, ¿qué le dice Jehová? Le da una gran promesa, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le va a servir al menor. Y entonces ya después dice que al cumplirse los días, ahí sí nacen los 2 gemelos. Entonces era como un impedimento, o sea, el enemigo no quería que esa promesa se cumpliera.
que ellos nacieran. Entonces se cumple el propósito de Dios por encima de lo que el enemigo no quería. Entonces Dios cumple esa promesa. Bueno, y ya más adelante vemos que ya nace Esaú y Jacob, ¿cierto? Entonces ellos van creciendo. Y Esaú, dice en la Biblia que Esaú es diestro en la casa, ¿cierto? Es un hombre de campo. Pero Jacob era quieto, o sea, era más de habitar en tiendas. Entonces dice la palabra que Isaac amó más a Esaú. ¿Y por qué lo amó más? Porque comía de la casa que él le preparaba. Pero Rebeca amaba más a Jacob. Entonces vemos que acá hay una gran desigualdad, que hay, o sea, que ellos tenían ciertas preferencias. No había una igualdad de querer, de que los padres quisieran a todos por igual, sino que se inclinaban más el uno por el otro. Entonces vemos que acá, o sea, fue un error que cometieron como padres, ¿cierto? Así es. Pero bueno. Y ahí podemos hacer un paréntesis también, ya que toda esta palabra nos habla para el día a día. A mí me llamaba mucho la atención esta palabra, aquí incluso la estaba leyendo lo que dice el Cate, porque dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Vemos que a veces en la familia se presenta eso, a veces los padres dicen, no, yo no tengo más preferencia, pero hacemos un llamado de atención. No está mal querer a los hijos, a veces va a haber en un hogar un hijo más respetuoso, más responsable, pero eso causa división en el hogar. Eso causa división y causa contienda entre los propios hermanos, porque se levanta un celo. Es que entonces la mamá, aún incluso los padres están divididos, porque el papá quiere más a esto y la mamá quiere más a eso, y eso causa división. Así uno los vea unidos o reunidos, eso va causando rencilla. Y también tener en cuenta que Esaú tenía un carácter diferente al de Jacob. Entonces ahí nos enseña también cómo nos habla el Señor. Nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios, Dios como ese buen papá a todos nos trata de manera diferente. Caterina de una manera, de otra manera. Así cuanto más Jacob y Esaú. Y vemos aquí algo muy importante, ¿sí? Pues podemos ver la predestinación. ¿Por qué? Porque cuando habla que estaban en el vientre, el Señor le habló de dos grandes naciones, aún en el vientre estaban luchando. Pero mira que a mí me causa la atención cómo Esaú luchaba, cómo Jacob luchaba contra Esaú, y más adelante nosotros vemos, cuando que hemos estudiado la palabra y lo que nos han enseñado, como cuando Jacob, que ya después no se llamaba Jacob, sino se llamaba Israel, luchó con el ángel de Jehová, y también era luchando con el ángel de Jehová, si no me bendice. Mira que aún aquí cuando habla de la predestinación, habla de que el Señor, no es que Dios tenga preferencias con nadie, sino que como Dios habita en la eternidad, Dios no es del pasado ni del presente, sino que Dios habita en la eternidad. Él ya sabía cuál iba a ser el comportamiento de Esaú y cuál iba a ser el comportamiento de Jacob, porque mira que dice que a uno quiso y a otro desechó. Entonces, cuando suceden estas cosas, no es porque podemos juzgar a Dios, sino que Dios ya sabe Caterine que va a ser en 10 años, que va a ser Mari Carmen. Entonces, vemos aquí cómo Esaú desde pequeño estaba peleando esa primogenitura, que Esaú no le dio importancia. ¿Cuántas veces no le damos importancia a lo que Dios pone en nuestras manos? A la familia, al trabajo, a los amigos, al ministerio, a cosas tan sencillas, a un alimento, a un detalle, a una palabra, una oración, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Jacob estaba peleando, porque aquí más adelante Cate que habla de que cambiaron la primogenitura por unas lentejas, ¿cierto? Entonces mira que el papá quería a Jacob porque le daba comida. Entonces había una, ¿cómo se dice? Un interés, ¿cierto? Y aún Esaú no le dio importancia a la primogenitura. ¿Y eso qué es? O sea, era hijo primogénito. Pero Jacob sí estaba pendiente. Mi papá quiere más a Esaú por esto y esto. Yo quiero que mi papá me quiera así. O yo quiero eso que mi papá le da a mi hermano. Mientras que el hermano no tenía por nada, Jacob sí le veía importancia. Y ya después vemos más adelante cómo la mamá, pues, intervino en esas cosas y todo lo que... Pero lo más bonito, papás, hermanos, lo que podemos decir como hijos, primeramente como hijos de Dios, valorar todo lo que Dios pone en nuestras manos.
que podamos ser como ese Jacob, que podamos tener esa primogenitura y cuidarla y conservarla y no ser como Esaú, que no le dio como importancia como a eso acá. Y también como padres, amar a nuestros hijos, pero que el amor de nosotros más hacia el uno no cree como esa división, ¿cierto? Sí, ¿qué podemos decir de estas noticias, Carlos? Bueno, entonces seguimos pues como relatando la historia para dar término pues al capítulo 25. Entonces, bueno, resulta que un día, bueno, estamos hablando pues de que había una preferencia de amor, ¿cierto? Entonces resulta que un día, dice en el capítulo 29 que hizo Jacob un potaje y volviendo de Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob, le dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿cierto? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado, de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. También vamos a hablar un poquitico aquí, Katen, que no se nos pase por alto, los descendientes de Ismael. ¿Quién es Ismael? El otro hijo de Abraham, el que tuvo con Agar, porque todos los hijos para Dios son importantes. O sea, mire que Dios bendijo a Isaac, pero él le dio una promesa a Agar, Agar ese sufrimiento, esa esclava que estuvo por ahí en el desierto, que se sentía sola, pero así te abandone medio mundo, Dios está ahí. Y Dios tuvo compasión de ella, misericordia de ella, de su hijo, y aún le dio descendencia a Ismael. Y vemos, esta es la descendencia de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar, la criada egipcia de Sara. Y vemos aquí toda la descendencia de Ismael, y vivió Ismael 137 años. Y al morir fue a reunirse con sus antepasados, sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Sabemos cuál es la descendencia de Ismael, qué es la diferencia de Isaac y de Ismael. Mire que Dios le cumplió la promesa, pero vemos aquí que cada quien escoge su camino, ¿cierto? Y si nosotros vamos a estudiar más allá, cuando vemos a Siria, y aún todavía vamos a ver toda esa descendencia de Ismael, como en el momento de hoy se están produciendo todas esas cosas por allá en Egipcio, por allá en Asiria, por allá en todos esos países, y todavía no es que eso quedó ya así, todos esos aún son descendientes de Ismael, así como los descendientes de Saúl y la diferencia de los descendientes de Jacob. Dentro de la lista de los descendientes nos dice que tuvo 12 hijos, ¿cierto? 12 hijos que fueron 12 príncipes, ¿cierto? Entonces, o sea, Dios bendijo tanto a Isaac como a Ismael. Los dos tuvieron pues como la promesa. Amén. Porque tuvieron gran descendencia. Los dos tuvieron descendencia. Y vemos también algo muy importante, que los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra. Mire que Rebeca, cuando no podía tener hijos, oró a Dios, ¿cierto? Oró a Dios y le reclamaba porque quería. Entonces mire que en ese tiempo el que no tenía hijos no era una persona como importante. En ellos se medía mucho la riqueza por sus hijos, por sus siervos, por su criado, por su ganado, por todo eso. Entonces mire que ella oró al Señor y ella le reclamaba a Jacob porque quería tener hijos. Entonces vemos la importancia de los hijos, nosotros como padres y nosotros también como hijos de Dios, la importancia que tenemos que tener clara de que somos hijos de Dios Todopoderoso. Bueno, Kate, ¿qué más podemos decir? O despedimos ya estas noticias del cielo a la tierra, sí, con una pequeña oración. Bueno, entonces ya para terminar, le vamos a dar gracias a Dios porque nos habla a través de esta palabra, acerca de sus promesas, de que Dios nunca tarda, Él siempre está presto a escuchar, como lo hizo con Isaac, con Rebeca siendo estéril. Dios no menospreció la oración de esta mujer, porque Dios sabía pues Él sabía la importancia de una mujer dar hijos. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel
tú eres bueno, Dios mío, que tú eres un Dios de promesas. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos enseñas a confiar en tus promesas, a creer, a saber que para ti nada es imposible, que tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, y que lo que tú dices se cumple. Te alabamos, Señor, en esta noche, te entregamos este tiempo, Señor, Dios, porque has hablado primeramente a nuestras vidas, a la vida de Mari Carmen, a mi vida y a los oyentes que están prestos a escuchar esta palabra, Señor, que es de bendición para muchos, que tal vez han perdido la esperanza. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Pero tú eres un Dios que no se olvida de sus promesas y que eres un Dios que escucha la oración y siempre cumplirás tus promesas, Señor. Te alabamos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Excelente.